Producciones. La Basori presenta. El alimento espiritual suministrado por el pastor Charles Taze Russell en 1891. Aquí vemos, el segundo de la derecha, al pastor Charles Taze Russell en su segunda visita a la pirámide de Keops en Egipto en 1893-1894. Aquí vemos al pastor Russell escalando la pirámide para ingresar a ella por el corredor principal. Aquí vemos al pastor Russell tomando las mediciones de los corredores ascendentes y descendentes de la Gran Pirámide para calcular sus fechas de la presencia de Cristo para 1874 y el cierre, o final, como él lo llamó, al año de 1914. En este libro de 1891, titulado Venga tu reino, que corresponde al tercer tomo de sus estudios de las Escrituras, Russell publicó todo lo referente a la Gran Pirámide. Russell concluyó que la Gran Pirámide de Egipto corroboraba, sin lugar a dudas, que el fin del mundo sería en 1914, y la presencia del Señor sería en 1874. Esta copia que vemos en pantalla corresponde a la edición de 1924 con 1.880.000 ejemplares. Aquí vemos el plano de la Gran Pirámide de Keops que preparó Charles Taze Russell, con sus diferentes corredores internos. Esta es la página 309 del libro, Venga tu reino de Russell. Allí se puede leer lo siguiente: el testimonio corroborativo de la piedra testigo y profeta de Dios, la Gran Pirámide de Egipto. Ahora estamos viendo la página 313 ante mismo libro de Russell. En su estudio del capítulo 10, se puede leer el título: el testimonio del testigo de piedra y profeta, la Gran Pirámide en Egipto. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto. Isaías capítulo 19 versos 19 y 20. En la página 364 de este mismo libro de Russell, volumen 3, Venga tu reino, se puede leer lo siguiente: ¿no es considerable la coincidencia entre la piedra testigo y la Biblia? Las fechas, octubre 1874 y octubre 1881, son exactas, mientras que 1914 después de Cristo, por lo visto bien determinado como el cierre. Dios estableció la Gran Pirámide en Egipto. La Atalaya, septiembre 1883, página 525. En la página 342 de este mismo libro de Russell, Venga tu reino, se pueden leer lo siguiente: el pasaje descendente, de la entrada de la Gran Pirámide, dirigido al hoyo, o la cámara subterránea, representa el curso del mundo en general, bajo el príncipe ante mundo, en el gran tiempo de confusión, el hoyo, en que el mal tendrá un fin. La medida de este periodo y determinación es cuando el hoyo de confusión sea alcanzado y suficientemente fácil si tenemos una fecha definida, un punto en la pirámide de donde comenzar. Tenemos la marca de esta fecha en la unión del primer pasaje ascendente con la Gran Galería. Ese punto marca el nacimiento de nuestro Señor Jesús, como el hueco, 33 pulgadas más lejos, indica su muerte. Entonces, si medimos hacia atrás y hacia abajo el primer pasaje ascendente a su unión con el pasaje de entrada, tendremos una fecha fija para marcar sobre el pasaje descendente. Esta medida es 1542 pulgadas, e indica el año 1542 AC, como la fecha en ese punto. Entonces, midiendo hacia abajo el pasaje de entrada desde ese punto, para encontrar la distancia a la entrada del hoyo, representando la gran confusión y destrucción con que esta época cerrará, cuando el mal sea derrocado del poder, nosotros encontramos que 3457 pulgadas, simbolizan 3457 años desde la fecha señalada, 1542 a.C. Este cálculo muestra 1915 después de Cristo, marcando el comienzo del período de confusión. Porque 1542 años antes de Cristo más 1915 años después de Cristo igual a 3457 años. Así la pirámide testifica que el cierre de 1914 será el comienzo del tiempo de confusión como no lo ha tenido una nación, ni lo será después. Y así se notará que este testigo corrobora completamente el testimonio de la Biblia en este tema, como se mostró las dispensaciones paralelas en el Alba Milenial, volumen 2, capítulo 7. En la Atalaya de mayo 15 de 1925, página 148 se puede leer lo siguiente: la Gran Pirámide de Egipto se levanta como un silente e inánime testigo del Señor, es un mensajero, y su testimonio habla con gran elocuencia concerniente al plan divino. Sin embargo, en el año 1928, después de 12 años de la muerte del pastor Russell, la sociedad Watchtower dio un giro de 180 grados, retirando su respaldo a Charles Russell y enseñando ahora a los miembros un nuevo alimento espiritual sorprendente que se publicó en la revista de la Atalaya de 1928, página 344, que vemos aquí en inglés y que dice lo siguiente. Procedo a traducir para ustedes. Es más razonable concluir que la Gran Pirámide de Gizeh, así como las otras pirámides allí cerca, también la Esfinge, fue construida por las reglas de Egipto y bajo dirección de Satanás el diablo. Las reglas de Egipto son conocidas por su opresión de esclavos.
El diablo es el gran opresor, entonces Satanás puso su conocimiento en la piedra muerta, la cual se puede llamar la Biblia de Satanás, y no el testigo de piedra de Dios. Al erigir la pirámide, por supuesto, Satanás pondría en ella cierta verdad, porque ese es su método de practicar fraude y engaño. No hay duda en mi mente, que en otra de las borracheras del juez Rutherford, esta vez se le ocurrió a él acusar a Russell de ser un guiado por Satanás por practicar la astrología y la numerología ocultista, al basar sus alimentos espirituales dadas a los domésticos, en la gran pirámide de Egipto, y que fuera edificada esta vez por Satanás y no por Jehová Dios, como sostuviera Russell y el mismo Rutherford, hasta el año de 1928, en que este último le retirara su respaldo a Russell. En el primer tomo del libro Luz, publicado por el juez Rutherford en 1932, página 12, Rutherford arremete contra Russell nuevamente, sin mencionarlo directamente, al declarar en este libro lo siguiente. Pero los que odian la instrucción y arrojan tras ellos la palabra de Dios, o quitan de ella o le añaden señales tales como la pirámide de Giza no entenderán. Ninguno de los malhechores inicuos entenderán. Salmos 50, 17. Daniel 12, 10. Apocalipsis 22, 19. Es obvio que Rutherford se estaba refiriendo a su antecesor Charles Russell, pues fue el mismo Russell, el único que añadió a la palabra de Dios, las señales que supuestamente brindaba la pirámide de Giza. Un monumento, esta vez calificado por Rutherford como satánico en 1928, a pesar que por 12 años Rutherford dijo al igual que Russell que la gran pirámide era un testigo de piedra de Dios. Ahora Rutherford está insinuando, sin decirlo abiertamente, que el mismo Russell era un malhechor o inicuo. Yo me pregunto, ¿acaso Rutherford también no fue un inicuo por 12 largos años, 1916 hasta 1928, quien apoyó esa misma teoría de Russell de la Gran Pirámide? Otros han desarrollado la hipótesis de que fue construida bajo inspiración divina. Que tal vez Melquisedec fue su constructor y que Dios la proveyó como un testigo en piedra para corroborar la Biblia. No tenemos otra alternativa que la de concluir que ha de haberse logrado por el poder de los demonios más bien que por la fuerza activa de Jehová Dios. La pirámide ciertamente no fue construida por los que participaban en la adoración verdadera de Jehová Dios, sino por los que estaban dedicados a la astrología, una manifestación de la religión diabólica, y fue construida para el adelantamiento de dicha religión. La Atalaya 1 de septiembre de 1957, páginas 521, 522, 523. Por 49 años, desde 1879 hasta 1928, fue una enseñanza central de la sociedad Watchtower que la gran pirámide de Giza, en Egipto, era un testimonio a la par de la Biblia y era la piedra testigo y profeta de Dios, o como también lo llamó Charles Taze Russell, la Biblia en piedra. Él proclamó que el año 1914, la fecha para el fin del mundo, estaba indicada en la gran pirámide de Giza. Conclusiones. No hay duda que este culto de la Watchtower se fundó con cimientos puestos en la numerología y la astrología ocultista, tal como hemos podido probar con documentos. Rutherford se apartó de Russell en 1928, y durante su presidencia derogó todo su alimento espiritual, reemplazándolos por el suyo propio. Fue con Rutherford que en 1936 se reemplazó la cruz por el madero, después de utilizarla en su literatura por 56 largos años. Fue con Rutherford quien en 1931 cambió la denominación de estudiantes internacionales de la Biblia por testigos de Jehová. Fue Rutherford quien dijo que Dios habitaba en las Pléyades, en una de las estrellas Alquione. La celebración de cumpleaños y otras fiestas las prohibió Rutherford en 1925 y una serie de disparates más que fueron después, muchas de ellas, derogadas por su sucesor, el señor Nathan Hamerknor. Igualmente, la profecía de la generación de 1914 que fuera descartada en 1995 por Milton Schell. Fueron pues, alimentos obsoletos y totalmente ridículos que hoy forman parte del pasado ocultista de la Watchtower Bible y Tract Sociedad Anónima. Es por eso que la sociedad Watchtower, tomando en cuenta la vinculación de su fundador Charles Russell, con la astrología y la numerología ocultista, tal como ya hemos demostrado en este vídeo, decidió también apartarse y mantener distancia con Russell, tal como hizo el mismo juez Joseph Rutherford en 1928. En esta revista de la Atalaya del 15 de agosto de 1991, la sociedad Watchtower declara que antes de 1919 ella estaba formando parte de la organización de Satanás, y que recién a partir de 1919, la Watchtower se salió de ella para cumplir la misión de Mateo 24:14 para anunciar las buenas nuevas del reino a todas las naciones a través de su esclavo fiel y discreto, o cuerpo gobernante. Eso quiere decir que Russell y la Watchtower de Zion formaron parte de la organización de Satanás, pues él fundó la sociedad Watchtower en 1879 y murió en 1916, cuando aún la Watchtower estaba formando parte de la organización de Satanás en el momento de su muerte, antes de 1919.